Muy estimados colegas odontólogos, estudiantes de pre y posgrado de América Latina y también de Europa, entiendo que nos están viendo algunos colegas, exalumnos nuestros en este momento, incluso desde París. En primer lugar, agradecer a los queridos amigos de COA Chile, felicitar esta estupenda iniciativa que está absolutamente marcada en el signo de los tiempos. El School y Forum que ustedes han puesto en marcha es sin duda la manera en que los odontólogos, los médicos, los profesionales nos vamos a mantener actualizados en el futuro. Yo quiero, en nombre de la Universidad San Sebastián y de su Facultad de Odontología, agradecerles esta oportunidad que nos brindan para nuestra unidad académica, la mirada que el profesor Mauricio Salgado, uno de nuestros eximios académicos, va a presentarles a continuación, se enmarca plenamente en lo que es el proyecto educativo de nuestra facultad. La odontología tiene que cambiar, la odontología latinoamericana tiene que mirar al hombre, al ser humano en su contexto, tiene que recuperar la dimensión artística de nuestra profesión, y para nosotros es un motivo de gran orgullo que sea el profesor Mauricio Salgado quien los invita a recorrer este hermoso camino e invitarlos a participar de esta mirada de una odontología que creemos nosotros debe ser la del mañana. Muchas gracias y les deseo una excelente experiencia educativa a todos los internautas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los queridos colegas que me escuchan. Agradecer primero a Coltene y a COA por esta noble iniciativa, loable iniciativa, de integrarnos a todos en el conocimiento. Bien, la exposición que yo hoy día quiero presentar apunta hacia un concepto. Las técnicas pasan y los conceptos quedan. Y uno de los conceptos de hoy que a mí me parece más interesante de recalcar es la biomímesis, como la imitación de lo natural, lo biológico, lo saludable. Por lo tanto, en la rehabilitación oral, hoy día estamos siendo bombardeados por muchas técnicas. Sin embargo, pocas veces recalcamos los conceptos biomiméticos que tengan que ver con el individuo, con la persona como única. Y en eso radica mi exposición. Este concepto viene desde hace mucho tiempo. Primero, en las ciencias, en la arquitectura, la ingeniería. Aparece en este concepto en la literatura científica como el intento del hombre de dar la solución de sus problemas observando la naturaleza, observando lo que nos rodea como elementos biológicos, para aplicarlo en las distintas disciplinas. Un ejemplo claro de esto es Gaudí, Antoni Gaudí, en la arquitectura. Este eximio arquitecto catalán nos mostró cómo, mirando y observando la naturaleza, los árboles, podríamos nosotros entonces hacer un símil para nuestras grandes construcciones. Y él lo hizo en sus obras y lo representa, como por ejemplo en la Casa Batlló. También se puede ver en su magna obra de la Sagrada Familia, porque si nosotros nos adentramos al interior de esto podemos observar un verdadero bosque de columnas que se van integrando y bifurcando para unirse en la cima y que dan un soporte notable a toda esta gran construcción. Él formula a partir de los árboles esta fórmula exquisita de la arquitectura que es la catenaria de Gaudí. Y en este bosque entonces él pone a disposición de la humanidad una de las máximas obras de arte y arquitectónicas, muy condescendiente con el ser humano, lleno de curvas, lleno de parábolas, como es también la integridad del ser humano. Y nosotros, en la odontología, tenemos que tener ese parámetro, observar al hombre, observar al individuo. Si bien es cierto, las técnicas nuevas nos ayudan y nos apoyan para diseñar una sonrisa, por ejemplo, no es menos cierto que esa sonrisa tiene que ser individual para cada ser humano. Cada individuo obedece a su etnia, a su región, a su cultura, ¿cierto?, a sus costumbres, que van determinando un fenotipo, van determinando entonces una impronta, una huella digital en su sonrisa.
Y esta sonrisa tiene algunos elementos que son primordiales. Para eso, entonces, nosotros nos apoyamos en la literatura y aparecen hombres notables de la profesión como Pascal Magne y Urs Belzer, los suizos, que nos muestran la biomímesis por primera vez en la odontología y tratan entonces de inculcar, de acuñar el término. Imitación de lo natural, de lo biológico. Primero que nada, para los profesores Belzer y Magne, no es la estética el ente final o propulsor del desarrollo de la odontología, sino que es la función y la salud de los tejidos primero, que concomitantemente a eso resultará estético, y no al revés. No es la estética por sí sola el móvil, sino que es la biología, es la función, el ente propulsor de nuestras terapias. Y nosotros tenemos hoy día un momento espectacular, porque estamos en el advenimiento de materiales que imitan muy bien la estructura dentaria. Anteriormente a estos tiempos no existían estas resinas compuestas tan mejoradas, tan ultra nanotecnológicas, que hoy día podemos entonces imitar perfectamente la estructura dentaria perdida, siendo mínimamente invasivos, siendo conservadores. Y eso es uno de los privilegios del tiempo en que vivimos. Tenemos que aplicar entonces todo nuestro conocimiento, todo lo que nosotros tenemos de acervo y nuestra expedición para lograr mimetizarnos con la naturaleza del diente, que por supuesto no es perfecta. Los dientes no son bellos por ser perfectos ni ser simétricos. La simetría es muy poco dable en la estructura humana. Hay una proporción, hay cierto equilibrio, hay una integración, pero pocas veces se da la simetría. Entonces buscamos a veces ilusamente una perfección que en la realidad de la naturaleza no existe. No podemos sino hacer énfasis en que hay un encanto también en la imperfección, y eso no se le pone el acento a eso. Hay un encanto que hace que, por ejemplo, el esmalte, gracias a sus imperfecciones, logra una riqueza óptica que no la logra otro material. Porque si ese cristal fuera totalmente rígido, rectilíneo, sería transparente o homogéneo. Pero el esmalte es sinuoso, el esmalte tiene imperfecciones, tiene laminilla, etcétera, todo lo que ustedes conocen, que hace que tenga una riqueza óptica superior. Por lo tanto, el desafío no es hacer ciertas restauraciones simétricas, sino que sean proporcionales, que sean adecuadas en forma para el individuo en particular. Una garza, por ejemplo, emergiendo de un pantano, como en la foto que estoy mostrando, no es menos bella porque una ala pudiera ser levemente asimétrica respecto de la otra. El blanco, su vuelo galante, ¿cierto?, hacen que este vuelo que hace ascender esta ave en forma magnífica, estilizada, sea bello per se. La naturaleza nos enseña que en el fondo en la función hay belleza, en la salud hay belleza. Por lo tanto, busquemos la armonía, busquemos el equilibrio, la proporcionalidad, y nos estaremos acercando a la belleza natural, a lo que es en verdad la ergonomía humana. Por ejemplo, nosotros vemos un rostro bastante agradable acá, ¿cierto? Pero si nosotros lo partimos en dos, las dos hemifases, y esas las replicamos y las unimos, vamos a comprobar que esta persona tan hermosa no era estrictamente simétrica, y aparecen dos rostros totalmente diferentes, uno al lado del otro, uno más ancho, otro más comprimido. Hay algo de natural, entonces, en la ligera asimetría. Hay similitud, pero no exactamente simetría. Y en muchos textos de estética hablan mucho de la simetría. Y eso nos lleva a un error de principio. Esta sonrisa bella, si la dividimos también en dos, vemos exactamente lo mismo. Aparecen dos sonrisas. Unas con unos laterales prominentes, que me da una impronta bastante fuerte en términos de la emocionalidad del individuo, y otra con unos laterales más retrasados, más retruidos, ¿cierto?, que te da otra impronta psicológica.
Por lo tanto, también tenemos en una boca, en una misma sonrisa, una asimetría leve que no hace mella en el resultado estético. La boca es linda y el acto de sonreír es bello, como vamos a recalcar también. Entonces, ¿qué es la biomímesis para el odontólogo? Es tratar de imitar a una estructura perdida del diente en forma natural, valiéndonos de los biomateriales que hoy día están llegando a un desarrollo superior. ¿Y qué principios tiene? Ya hemos dicho, la salud es primero. La salud ya es belleza, algo de perogrullo, pero a veces estamos restaurando sobre terrenos, por ejemplo, de tejidos blandos inflamados. Eso no debiera ser la salud, es belleza de per se. Tener encías sanas es ya un objetivo estético. Tener el diente sano es un objetivo estético. Luego la oclusión, la función es muy importante. Muchas veces vemos a las arcadas dentarias aisladas, vemos el sector antero superior, que es más importante en el marco estético, lo vemos desprendido del todo y de la oclusión. Entonces hacemos rehabilitaciones que luego van a ser traumatizadas por la oclusión porque buscamos simetría, buscamos la perfección de un lado respecto del otro y no estamos considerando los movimientos, por ejemplo, excursivos de los dientes que a veces atropellan nuestras restauraciones. El segundo concepto a tratar es la anatomía, forma, textura, son importantes, tan importantes que en la tríada estética de la restauración dentaria están primero que el color. Como lo comprueba este sencillo ejemplo. No es el color rojo el que caracteriza el tomate que ustedes están viendo ahí. No es el rojo del tomate el que le da su definición. Porque si fuera así, y desprendemos el color rojo de este tomate, veríamos que el pimentón o el pimiento sería tomate, y no es. ¿Por qué no es tomate el pimiento si tiene el mismo color del tomate? Porque tiene una forma que lo define. La forma, e incluso la textura de este pimentón es distinta al tomate. Y ustedes saben que en esta triada, entonces, de la estética, la forma y textura son primordiales. Pequeñas diferencias de color no hacen mella en el resultado estético si la forma y la textura están totalmente mimetizadas o conservadas respecto del paciente. Las diferencias entonces las aprecias tú en base a células que pudieran ser las del color, que son los conos, ¿cierto? Que son en menor proporción y que de un paciente, de una persona a otra, están diferenciados. En cambio, los bastones que observan la forma son muchos más y podemos encontrar pequeños detalles, ¿cierto?, de forma a través de estas células que no las veríamos si fueran pequeños detalles de color, pasan mimetizados y la forma está conservada. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros podemos ver en blanco y negro incluso un diente para observar mejor su textura y su valor. El valor que es la luminosidad de un diente, ustedes lo saben. Y quienes observan mejor eso son los bastones, ¿cierto?, que están en mayor proporción en la retina humana. Voy a ir saltando holísticamente de tema en tema porque este es un compendio de muchos elementos de formación que no vamos a lograr profundizar cada uno, pero que son importantes a considerar para poder ir definiendo lo que queremos como biomímesis. Por lo tanto, la forma y la textura son importantes en el toma, en la realización, digamos, de una terapia estética biomimética. Y en esto de la riqueza óptica y de la belleza, el esmalte juega un rol fundamental. El esmalte es el que da finalmente esta luminosidad por su gran contenido de cristales, ¿cierto? Nuestra perla preciosa está en el esmalte, donde se dan todas esas elementos ópticos que nosotros queremos tener, como difracción de la luz, translucidez, etcétera, etcétera, que se observa muy bien en los dientes jóvenes, en el halo incisal, donde se juntan esmalte lingual con el esmalte vestibular. Entonces la luminosidad se observa en los dientes gracias al esmalte y son los bastones los que están más
las células más indicadas para observarlo. La dentina nos otorgan también dimensiones del color, pero son las dimensiones del tinte. Nosotros queremos ver el color dentario, lo vamos a ver más hacia cervical, porque la dentina se expresa más hacia cervical, porque el esmalte es más fino, ¿cierto? El color y el croma se observa más en dentina. Entonces, en esta pequeña introducción, lo que queremos es conocer la estructura dentaria, conocer cómo son los dientes de verdad para cada individuo, ¿no?, de determinada región, determinada raza, para poder dar una solución terapéutica apropiada para ese ser humano individual. Conocer entonces también de los biomateriales para poder integrarlos a la estructura dentaria y que hagan un solo cuerpo con ella. Que la biomecánica entonces se garantice de dilución de fuerzas medidas que pasamos de esmalte hacia dentina para que llegue un mínimo de fuerza hacia radicular. Y en eso las resinas compuestas son fantásticas. Por lo tanto, hoy día que estamos en un advenimiento conservador, nosotros tenemos que tener en nuestro arsenal terapéutico muy en cuenta estos dos biomateriales, sobre todo las resinas compuestas. La técnica mínimamente invasiva es la técnica de hoy por hoy de la odontología, de gastar lo menos posible en la estructura dentaria remanente. Es el ministerio del odontólogo de hoy, del restaurador. Por lo tanto, no ir más allá de lo que el paciente necesita y no invadir estructuras que sean innecesarias de invadir. Haciendo esta pequeña introducción, ¿cierto? Ya teniendo claro cuáles son los principios, vamos a empezar a restaurar. Lo primero que teníamos que tener como base clara es salud. Salud periodontal, salud de la base de nuestra estructura. Dominio estricto de las técnicas de control del biofilm bacteriano y un compromiso con los controles posteriores. Es muy importante que el rehabilitador estético inculque a sus pacientes, así como el periodoncista, el control de las restauraciones a las cuales fue sometido. Tenemos que controlar porque hay que pulir, hay que chequear la oclusión, etcétera, cada cierto tiempo dependiendo del paciente. Entonces, la belleza del sistema, de nuestro odontón, tiene que ver primero con la salud periodontal y luego con la estructura dentaria. Es básico. Las restauraciones serán más predictibles mientras más respetemos, más amigables seamos con los tejidos de soporte, con los tejidos blandos. Entonces vamos a ver lo que a muchos les gusta, los colegas, yo los conozco, y les gusta ver casos clínicos. Vamos a ver algunos casos clínicos para ir viendo algunos de estos conceptos. Como les decía, esta es una exposición básicamente de conceptos con la ilustración de algunos casos clínicos, por cierto. Decirles entonces que una restauración tiene que tener una armonía, ¿cierto?, con los tejidos blandos adyacentes. Y vamos a ver unos ejemplos de carillas o veneers, muy simple. Un caso muy simple, muy conservador, con porcelanas adheridas que son cada vez mejores en su calidad y van a solucionar una serie de lesiones, fracturas, erosiones, etc. Entonces vamos a ser conservadores cuando tengamos situaciones donde, como es el caso que vamos a ver, tengamos un caso donde tengamos erosiones de la superficie dentaria por consumo de ácidos, ¿cierto?, con pequeñas craquelaciones o fracturas del borde incisal que hacen que los incisivos centrales no tengan la longitud que debiera tener normalmente. Vamos a recuperar esta longitud y vamos a recrear la superficie perdida por la erosión en base a cerámicas laminares llamadas carilla. No post, no crown, dice esa pasta, esa cajita que aparece ahí. Entonces hacemos el procedimiento que ustedes ya conocen de un encerado, ¿cierto? A ese encerado le hacemos
una llave de silicona, en este caso, que nos va a servir para provisionalizar, para presentar el caso como un mockup, digamos, al paciente. Lo personalizamos también para evitar el máximo de desgaste después del acrílico, recortándolo inmediatamente en la llave. Entonces, tenemos nuestras preparaciones muy conservadoras, como ustedes pueden ver. Tomamos las impresiones y vamos a ver cuánto es lo que queremos recuperar. Ya lo hemos visto previamente en el encerado. Hay otras técnicas también para previsualizar esto, ustedes ya las conocen. Y hacemos este mockup y luego la provisionalización con el mismo, con resina, en este caso Protem, una resina mejorada para hacer este tipo de restauraciones provisorias, con lo cual el paciente va a estar unos días mientras nos llegan las cerámicas del laboratorio, ¿cierto? Vienen viajando, ahí llegaron y las vamos a tomar con estos sticks de fijación para llevarlas luego a cementar, haciendo todo el procedimiento que ustedes conocen, del grabado ácido, la protección de los dientes vecinos con teflón en este caso, y grabamos el sustrato biológico por 15-20 segundos, hacemos el acondicionamiento de la cerámica, ¿cierto?, con el ácido fluorhídrico, que en este caso es un ácido fluorhídrico al 10%, y lo utilizamos por 1 minuto. Estamos utilizando un Vita BM13, y hay un trabajo de investigación que, si a ustedes le llamó la atención, el que sea 1 minuto, dice en relación con esta cerámica, publicado en el año 2012, donde encontramos que 1 minuto era suficiente para grabar la superficie de esta cerámica feldespática, ¿cierto? Y no más de eso, no se conseguían mejores valores de retención a las fuerzas traccionales, con aumentar el tiempo a más de 1,5 minutos. Originalmente van a encontrar textos que dicen grave 2-4 minutos. Eso demostró este trabajo que no corresponde, porque los valores de retención que se obtienen con un grabado tan prolongado se empiezan a descender pasado el 1,5 minutos, para después comprobar que con las muestras de control, donde no se le hizo nada más que el silanizado, no hay ninguna diferencia, porque cuando uno pasa los 2 minutos de grabado empieza a haber disolución de la matriz vítrea de esta cerámica y pierde fuerza de adhesión. Por lo tanto, 1 minuto es lo que usamos nosotros para grabar este tipo de cerámica, y es suficiente para tener los mejores valores de retención de esta cerámica laminar sobre la estructura dentaria. Y vamos entonces, luego del ácido fluorhídrico, lavamos, ¿cierto?, y aplicamos nuestro acoplante, que es el silano, que ustedes bien saben que es por excelencia este mecanismo de unión, y unos 60 segundos se volatiliza, y luego entonces pues, podemos usar nuestro sistema adhesivo de resinas para cementar, y fotopolimerizamos al principio muy poco tiempo para luego retirar los excesos, y continuamos con la fotopolimerización después por más largo tiempo. Es importante fotopolimerizar poco tiempo al principio y sacar los excesos, porque muchas veces la resina ya polimerizada queda entrampada entre los espacios interproximales y cuesta mucho retirarla cuando ha polimerizado completamente. Por lo tanto, por eso está el detalle de primero sacar los excesos con poco tiempo de polimerización, luego terminar de polimerizar con largo tiempo para que quede bien fijada la restauración. Y tenemos el resultado de la biomímesis, ¿cierto? Cuando vemos y observamos una textura adecuada para el paciente, los brillos, ¿cierto?, que se empiezan a dar gracias a estos procesos, ¿no?, marginales y centrales, ¿cierto? Y cuando observamos también que el borde incisal tiene correlación con los bordes de las incisales de las piezas anteriores, cuando observamos que la terminación cervical es amigable con los tejidos periodontales, estamos dando cuenta entonces con la biomímesis. Estamos integrando una estructura protética, como es una carilla,
a un órgano biológico, estructura dentaria y tejidos blandos, en forma imperceptible y amigablemente entre ambos. Ese es el objetivo real de nuestra biomímesis. Integrar nuestras restauraciones en forma amigable a los tejidos que los circundan. Y poder observar entonces con más detalle esta integración de esta cerámica en forma imperceptible hacia los tejidos blandos. Entonces habrá una biomímesis real, tanto en vestibular como en lingual, porque muchas veces mostramos solo vestibular y todos los rehabilitadores sabemos que el principio de blancura debiera ser mostrar primero lingual, que es donde más nos dificulta el sello perfecto, ¿cierto? Y a veces también cuando son restauraciones más extensas es dificultoso eliminar o dejar bien afinado en los márgenes las restauraciones. La salud periodontal es para nosotros un menester de mantenerla como originalmente la tuvimos. El sello, ¿cierto? El perfecto ajuste en lingual es también uno de nuestros menesteres mayores. Un deber mayor entonces es también hacer que esta restauración llegue a los tejidos periodontales en forma imperceptible, que convivan los perfiles de encía y perfil de corona, como lo dice Kay en el año 84, como un elemento que pudiera ser de riesgo cuando estos no son coincidentes. Entonces estos perfiles de estas carillas debieran entonces estar en sintonía con la emergencia de la raíz paralela, curvarse en el centro y luego curvarse en incisal. Tenemos 3 planos, ¿cierto?, limitados por 2 curvas. Forma y textura, entonces, preceden al color en la apreciación estética. Vamos a mostrar otro caso clínico, donde el esfuerzo va a ser en la biomímesis de poder conseguir una imitación de estas piezas que están bastante teñidas, ¿cierto?, de estos dientes que tienen tinciones, que tienen hipocalcificaciones, tienen muchos elementos característicos de estas piezas en general, de estos dientes, que un dentista no conservador aconsejaría quizás cambiar las 4 piezas anteriores superiores para no tener el problema de no poder conseguir una biomímesis con las piezas que rodean a esta 2-1, que es el problema de esta paciente. La salud, la belleza de la salud. ¿A qué me refiero? Que a pesar de que la paciente presenta algunas lesiones mucogingivales, una pérdida de papila, el remanente biológico de ella es bastante saludable. Los periodoncistas hicieron bien la pega. Está saludable, pero sin embargo, secuela de su enfermedad y su tratamiento, ha perdido papila. Ahora ella es una persona mayor que no está interesada en más tratamientos periodontales, por lo tanto nuestro desafío fue rehabilitador. Y el desafío se puede ver en este provisional, que difiere muchísimo, muchísimo de los dientes que le preceden, los dientes naturales de esta paciente. Por lo tanto, aquí pueden apreciar que el desafío es mayor, incluso mayor no para el dentista, sino para el laboratorista, que va a ser una funda de porcelana. Ahí hay que aplicarse para conseguir entonces una biomímesis de esta restauración, haciéndola imperceptible, siendo imposible diferenciarla de los dientes naturales. Y esos son los desafíos de hoy de la odontología: generar biomímesis, aunque sea de la imperfección, para poder lograr el objetivo estético. Cuando hay salud y pequeñas imperfecciones, no influyen mayormente en el resultado estético, dice arriba. Y miren el detalle. Esto es mérito del laboratorista, por cierto. Pero también hay un esfuerzo de transmitir esto, de verlo y tratar de conseguir el logro. Hoy día, el tratamiento de laboratorio, los protéticos, como le dicen los brasileiros, los protéticos logran imitar con la cerámica cualquier imperfección que hubiera preexistido en los dientes naturales. Por tanto, no necesitamos necesariamente cambiar también la
corona o la superficie vestibular de la pieza vecina a un central. Anteriormente se decía, cuando tengo yo un problema en un central y no en el otro, es mejor hacer los dos para que queden los dos bien. No es necesario. Hoy día la técnica puede lograr mímesis perfecta de un diente a otro. Ser conservador es parte de eso. Y miren ustedes, el tema de la papila queda obviado cuando vemos la sonrisa. La sonrisa muchas veces es una sonrisa relativamente baja, que no cubre, que no muestra esa imperfección de la papila, y la belleza que hay en este ser humano es un intangible finalmente, es la contribución final, es el aporte final a un trabajo que es la sonrisa. No debemos olvidar ese punto, porque ese punto es nuestra filosofía. Nosotros tenemos que conseguir que el paciente finalmente sonría, y eso es un componente emocional. Entonces también debemos volver al gurú, que es el dentista. Porque podemos hacer los dientes muy lindos, pero si el paciente no abre más la boca y sigue tal cual entró, el objetivo no está cumplido. Pues la salud también tiene que ver con la sonrisa. Y Platón nos dice que la belleza no es solo proporción y armonía. Para que exista realmente belleza, tiene que haber algo que él le llama resplandor o el esplendor. Platón, siglos antes de nuestra era, ya decía. Y fíjese usted que la sonrisa es parte importante de nuestro resplandor. La sonrisa es, yo creo, a mi juicio y de mucha gente, el verdadero resplandor del ser humano. Y si observamos a la Penélope Cruz, vemos que es coherente esa sonrisa y esos dientes también con su rostro. Y en ese sentido hay un trabajo de investigación que yo les quiero mostrar, donde preguntando al auditorio con mis alumnos de posgrado, si creían que las mujeres versus los hombres tenían los dientes más angostos o más anchos, la gran mayoría de nosotros pensaba que las mujeres tenían los dientes más finos, más estrechos que los hombres. ¿Por qué? Porque observando a las mujeres generalmente las vemos como más delicadas, más finas. Pero eso estaba en el inconsciente, no más colectivo. Había que confrontarlo con la ciencia. Y el trabajo científico que nosotros teníamos de referencia era un trabajo que decía exactamente lo contrario. Un trabajo de Marco Antonio Botino. Y también el que cita Pascal Mañé también dice lo contrario, que las mujeres tienen los dientes más anchos en proporción a los hombres. Bueno, hay que entonces hacer un trabajo de investigación y lo hicimos. Y eureka, la verdad es que estábamos equivocados. A la luz de la ciencia, revisando más de 160 pacientes jóvenes, la mitad mujeres, la mitad hombres, seleccionados porque tenían 3 ascendencias chilenas, o sea, 3 generaciones chilenas, podemos decir entonces que finalmente la proposición de Botino en su trabajo de investigación fue confirmada también por nosotros, y en la nacionalidad chilena también las mujeres tienen los dientes más anchos en proporción a los hombres. Curioso, pero es una realidad científica. Lo que ocurre es otra cosa. Los hombres tenemos los dientes más grandes. Los guarismos, las dimensiones de los hombres son dientes más grandes. Y eso nos hace creer que nosotros tenemos los dientes más anchos que las mujeres. La proporción es otra cosa. Y la proporción nos dice que es muy parecida a la relación que tenía el trabajo de Botino, donde la mujer tiene un 84 contra un 82 en el central, un 80 contra un 76 en el lateral y un 79 contra un 77 en el canino. Entonces, podemos decir que en la nacionalidad chilena, al menos por este trabajo, la mujer tiene una proporción de ancho superior respecto del alto al hombre. Y otra cosa interesante de este trabajo es que, viendo los biotipos faciales, el biotipo dólico facial, o sea, leptoprosopo o dólico facial,
tiene ligeramente y significativamente más largos los centrales. Y no así Eury con Meso, que son más o menos indistintamente similares. Por lo tanto, si vamos a hacer los conejitos que aparecen en las revistas, esos dientes más largos, hagámoselo a los dólicos o leptoprosopos, y no a una persona que tenga una cara ancha, un braquifacial. Y eso está demostrado en este trabajo también. Por lo tanto, teniendo en cuenta este acervo científico, es que proponemos también en esa orientación soluciones para nuestros casos clínicos. Les voy a mostrar un segundo caso. A la vista está que ella es una paciente dólico-facial o leptoprosopa. ¿Cuál es la característica de sus anomalías? Ella tiene múltiples erosiones cervicales con abfracciones o abfractions, como le llaman en el ángulo. Tiene atrición, todo esto producto de un bruxismo, ¿cierto? Por lo tanto, la gran mayoría, ojo, de estos pacientes tienen bruxismo. La pregunta va a quedar respondida al final. Hay muchos colegas que todavía creen que el bruxismo contraindica carillas o contraindica resinas, y eso para mí no es real. Obviamente procedemos con el mismo protocolo del encerado, ¿cierto? La llave y el mocap con este Protem, que vamos luego a mostrar al paciente un resultado todavía artificioso, pero que le sirve como impronta para poder ver la recuperación de las longitudes, de las dimensiones, y cómo es congruente con su rostro. Las preparaciones biológicas, esta paciente además tenía una contención ortodóntica que le añadía un problema o un obstáculo a la rehabilitación para poder terminar bien por lingual. Por lo tanto, era un impedimento o un obstáculo anexo. Llegan nuestras carillas, que con agüita se ven mejor, toda su belleza óptica, ¿cierto? Se hace el mismo procedimiento que ya vimos en lo anterior, de grabado ácido, ¿cierto? El grabado con ácido fluorídrico. Ahí se están embebiendo en agüita. Esa es la sinonimia de la vida, ¿no? Lo externo con lo interno. Ahí van estas patitas de garza que nos ayudan a llevar las carillas hacia la boca, y vamos a cementarlo con un cemento de foto, ¿cierto? Fotopolimerización de colores que podemos elegir, y polimerizamos primero por lingual para atraer nuestras carillas hacia el diente, y vamos después fotopolimerizando el resto, y finalmente observamos la textura y la integración de estas carillas al remanente biológico, a los tejidos blandos, en función. Y lo que hay afuera, hay adentro, lo que hubo en nuestro encerado, ahora está en nuestra boca en forma análoga. Ahora se puede apreciar mejor, luego de sacado todos los restos de cemento, la impronta estética, el color fue bastante conservado. Utilizo muy pocas veces los blancos refrigerador que se proponen hoy día, que no existen en la naturaleza humana y que hacen que todos los muestrarios que tengamos, las escalas de color, queden obsoletos y andan con X, XL y unos esmaltes Snap y nieve, porque la gente compra. La gente cree que eso es lo más lindo y finalmente están dispuestos a destruir sus dientes para poder tener esos colores que no existen en la naturaleza humana. Bueno, ese es un tema que es filosófico y que es largo de discutir. Ahora, uno siempre está sometido al juicio subjetivo de los pacientes, por lo tanto muchas veces accede, pero en lo general un paciente bien orientado accede fácilmente a entender lo que estamos conversando, de la belleza, de lo natural. Y lo que imita lo funcional y biológico resultará bello, y no al revés. Lo funcional, lo que es biológico, lo que es saludable va a ser bello. Si yo parto como objetivo al tiro solo estético, puedo entramparme después con un problema funcional. Hago una guía lateral, una excursiva, y le pego en todo el ángulo disto incisal del lateral y lo quiebro y hago pedazos. Esa linda carilla que había hecho simétrica con la del otro lado.
¿Cierto? Aquí se ve la luminosidad, la textura de la superficie es importante. Y como ella tiene una carita larga, una dólico facial, puede tener también los dientes más conejitos, como quien dice, más largos. ¿Ven? Ahí está haciendo una lateralidad, ¿cierto? Con su guía y su función, digamos, de grupo. Y está mordiendo el labio, algo muy funcional. Y por supuesto, cubro y protejo las restauraciones de esta paciente, que ya vimos que era bruxómana, con un plano de cobertura protector global. Con eso me aseguro la longevidad de las restauraciones. Y miren lo que dice Tolstoy. Creo que donde verdaderamente radica la belleza es en la sonrisa. Un gran pensador, ¿cierto?, del siglo pasado, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, nos dice que cree que verdaderamente la belleza del ser humano radica en la sonrisa. Ojo con él. Y este otro señor, que ya a grosso modo vemos que es braqui, bueno, entonces tendrá otra disposición de sus dientes, ¿cierto? Arcadas más anchas, posibilidad de dientes más anchos. También se ha comido los bordes incisales por el bruxismo, ya estando más cortos incluso que los laterales, con un diastema, ¿cierto?, entre la 2.1 y la 2.2, y una corona en mal estado de la pieza 1.4. Bueno, vamos a rehabilitarlo de la misma forma con nuestro encerado, con nuestro estampado, que en este caso hace el mocap, presentación. Vemos las mejoras que hay que hacer a esto y vamos a trabajar para hacer las preparaciones biológicas, tomar impresiones y luego entonces poner nuestra cerámica que logran traducir biomiméticamente lo que nosotros queríamos como objetivo en nuestra encerado inicial. Cambiamos también la corona de la pieza 1.4 y si se fijan el color no cambió mayormente y se le ve muy natural, pero lo que está afuera tiene que estar adentro, lo que se ve por lingual tiene que verse por también, o sea, por vestibular tiene que verse por lingual. Y aquí se ve el cierre del diastema, como también la carilla tiene que dejar espacio para la higienización de esa zona y que no quede un hombro que entrampe y nos ponga en riesgo el futuro de esta restauración. El futuro de las restauraciones protéticas muchas veces está condicionado a la salud periodontal. En la gran mayoría de los casos, el que pone la nota de un trabajo de rehabilitación es el periodonto. Y eso no se ve en la primera semana ni al primer mes. Se ve al año o a los 2 años. Y miren ustedes entonces la sonrisa que tiene este paciente, expresión de su conformidad, de su alegría, de tener rehabilitada su boca. Se ve muy natural y conforme a su rostro. Y su plaquita de relajación porque era bruxómano. Por lo tanto, hemos conseguido el objetivo de sonreír con una rehabilitación biomiméticamente lograda. Vamos a ver un caso último de resinas estéticas, de resinas compuestas, que es un desafío a veces mayor, porque al contrario de las cerámicas que el laboratorio hace su trabajo aquí, somos nosotros los que en forma más artesanal hacemos estas carillas con técnicas como la estratificada u otras. Vamos a hacer entonces una carilla directa, pero tienen que considerar el biotipo facial también cuando observan estos casos. El biotipo facial que a todas luces da un braqui facial. Una persona más euriprosopa pudiera ser también. Ella tiene un gran diastema en el centro y también múltiples lesiones cervicales del tipo abfracciones o abfractions, ¿cierto? Secuela de traumatismo cruzal, de bruxomanía, etc. Bueno, estos pacientes entonces pudieran ser susceptibles de ser rellenados sus espacios con resina porque el ancho va coherentemente o concordantemente con su cara. Van a aumentar ligeramente los anchos, no va a ser gran mella o no se va a ver tan desintegrado con el resto de su faz. Y obviamente hay que tratar
no solamente el tema de las lesiones cervicales, sino que el origen, que es el trauma oclusal. Y rehabilitamos con resinas, sellamos todas las erosiones cervicales o las lesiones de diffraction y logramos entonces cerrar los diastemas, conseguir el aumento de longitud de estas piezas dentarias con la mímesis de los halos incisales, ¿no? Con estas resinas tan estéticas hoy día de esmalte, etcétera, etcétera, toda una técnica que ya muchos de ustedes conocen. No es objetivo de esta charla las técnicas, porque el énfasis está en los conceptos. Y si ustedes ven el resultado ya puesto a más distancia, no a milímetros de la boca, sino que ya a 20 centímetros, y luego en el rostro van a ver que se mimetiza muy bien con su rostro. Y lo que era afuera, en vestibular, tiene que ser en lingual, y la salud que hay en vestibular de los tejidos blandos tiene que estar también en lingual. Aquí es donde nosotros nos ponemos la nota, no en vestibular, en lingual, porque ahí es donde entonces muchas veces quedan los restos de resina, los hombros de restauración, la falta de pulido, etcétera, que finalmente atentan contra la longevidad, la predictibilidad de esta restauración. Biomímesis, entonces, es un concepto que hay que tener en cuenta en todo esto. Miren cómo se integra biomiméticamente a su tipo facial estas restauraciones, haciendo que se embellezca la persona en todo su entorno, no solamente en los dientes, en todo su contexto. Sonríe con otra luz. Pareciera otra persona y esto nos pasa una semana. Por lo tanto, podemos conseguir grandes cambios en los pacientes cuando somos considerados respecto de lo biológico, lo funcional, finalmente lo estético. Y protegemos siempre a la gran mayoría de estos pacientes con su plano de alivio oclusal. Entonces, para estos últimos ítems de la bioestética también tiene que haber cierta habilidad clínica, aunque escuchaba recientemente en una conferencia en Brasil que la odontología del futuro casi va a perder al artista, digamos, porque el desarrollo de la tecnología, las técnicas de CAD/CAM y todo lo que es la computación dentro de nuestro va a permitir quizás diseñar al punto de que ya incluso la restauración completa pueda ser hecha por estos medios. Pero siempre va a haber un ojo clínico para poder determinar qué voy a poner en determinadas circunstancias. Yo creo que no se va a perder el artista detrás de todo esto, no creo. Pero por otro lado, el artista deberá ser también el médico, el gurú que infunde confianza, que además retroalimenta la parte afectiva, la parte emocional de esos pacientes que vienen, por ejemplo, en un caso como este, se caen de una bicicleta, se rompen, ¿cierto?, fracturas múltiples de piezas dentarias, ¿cierto?, los dientes 1-1 con una fractura de ángulo, la 2-1 con una fractura complicada que compromete pulpa, y la 2-2 con un ángulo también comprometido. La 2-1 va a endodoncia, pierde gran parte de su masa estructura dentaria, se le indica una funda de porcelana, y muchos tienen temor de hacer porcelanas combinadas con resina. Hoy día la técnica y el desarrollo del laboratorio y todo esto permite hacer una mímesis muy fina del diente gracias a nuestros adelantos en los biomateriales. Y fíjense ustedes que sin ser una planificación, esta terapia rígida, simétrica, todo lo que se podría proponer, no deja de ser hermosa, porque hay salud, porque parecieran ser que estos dientes tienen que ver uno con otro, a pesar que hay resinas compuestas y hay cerámica, que pudieran ser dos materiales que no dan la misma imagen. Es muy difícil diferenciarlo. La pieza 2-1 tiene una funda de cerámica y la pieza 1-1 tiene ángulos de composite, igual que la 2-2. Por lo tanto, logran un resultado armónico
un resultado que el paciente lo validó con su sonrisa, con su beneplácito y no esperaba más que devolver como tenía sus dientes. Incluso hay un ligero traslape en el borde entre las piezas anterosuperiores, entre los dos centrales. Coherente esto también con su oclusión. Por lo tanto, muchas veces nosotros solamente alineamos los superiores y quedamos haciendo trauma con los inferiores, porque no estamos viendo la oclusión. Y destacar entonces esta relación amigable de los tejidos periodontales con la restauración. Entender entonces que la biomímesis tiene como desafío primero lo biológico y funcional. Después veremos que concomitantemente a eso viene la estética y va a resultar. Y finalmente quiero mostrarles un caso histórico para mí porque hace más de 20 años que hago restauraciones pretendiendo siempre el ideal de conservador. Cuando salen las carillas cerámicas al mercado, me tocó ser uno de los primeros en usarlas. Y en una presentación en el Colegio de Dentistas, la Sociedad de Prótesis Chilena, el año 93, presenté este caso, que confieso, honestamente, no pude responder bien a las preguntas que me hicieron, que eran todas relacionadas a la bruxomanía de los pacientes que tenían indicación de carillas. En este caso especial, era dramático. Ustedes ven la pérdida importante de sustancia dentaria en todo el borde incisal, con grandes erosiones en la superficie vestibular. Todo hacía presagiar un fracaso con las carillas. Y los dentistas, que son siempre muy conservadores y se aferran mucho a los paradigmas, no creían en las carillas. Y yo era un dentista joven en ese tiempo, que tampoco tenía la fortaleza para decirle, no, si esto va a durar, porque no había mucha preexistencia. Pero les quiero decir, queridos amigos, que ya pasados 22 años de eso, sí son predictibles, sí es posible hacer cerámica, laminares en pacientes bruxómanos, y lo hago, y la gran mayoría que necesitan carillas de cualquier tipo son bruxómanos. Hay que partir de esa base. No podemos sacarle el brazo a la jeringa, como quien dice. Iba a decir otra cosa, pero no se entendería quizás en otros países. Entonces, esto era el resultado del 93. Miren ahora, 22 años después, muy honestamente, les muestro cómo hasta hoy día están todas las carillas en boca. Las 6 piezas anterosuperiores. ¿Cuál es la única deterioro que han sufrido? En cervical, porque sigue teniendo un trabajo superior en los anteriores y va también destruyendo levemente la matriz cerámica en cervical. No han bajado tanto las encías, sino que más que nada la restauración. Quiere decir que hay un buen control. Esta paciente la veo cada 6 meses religiosamente. Ella es una persona que entiende mucho de medicina y que sabe que esto le iba a durar si ella se controlaba. ¿Ya? Y miren toda la sustancia que fue restaurada en lingual, por lingual se puede ver, ¿no? Toda la estructura dentaria que había perdido y lo que se incorporó, nada de halagüeño para poder decir en los años 90 o a principios de los 90 que esto iba a durar 20 y tantos años. Ahora va a cumplir ya 23 años de realizado. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Si queremos, podemos sellar en cervical para darle una mejor continuidad, o si se ha mantenido también periodontalmente, la podemos dejar lisa y llanamente así, como está. No hay problema. Ella ocluye perfectamente, aquí está su engranaje, su engrama, y sonríe sin mostrar tampoco esa área, por lo tanto no hay una afección estética de ese segmento. Entonces no hay razón para a toda costa querer intervenir ahí. Y la sonrisa, créanme, de ella es muy gratificante para cualquier rehabilitador, cualquier odontólogo que puede decir que ha generado una sonrisa a una persona que hace 22 años atrás no lo hacía. Eso es motivo suficiente para darle sentido a nuestra profesión. Cuando tenemos estudiantes que a veces están decaídos, tenemos gente que a veces tiene otras profesiones que no tienen un impacto tan real en el ser humano. Nosotros tenemos una donde regalamos sonrisa, una donde le podemos quitar el dolor a nuestros pacientes. Por lo tanto, estamos parados en una profesión
tremendamente gratificante, que no lo pueden decir otros. Y eso le da mucho sentido a lo que hacemos. Observen esta fotografía, porque ya voy cerrando con esto. Tomada en París, agosto de este año, julio. Niños que van a un mismo colegio, diversos en raza, en origen, en cultura. Fenotípicamente es evidente. ¿Le vamos a hacer los mismos dientes a todos esos niños? No. Entonces tenemos que observar al individuo, tenemos que hacer una ontología para cada persona, conservar sus características de cada uno como individuo. Ese es nuestro menester y lograremos entonces el fin final de ser los médicos de la boca, funcional y biológico. Y las ideas fuerzas que ya les transmití. El valor estético es una resultante de la salud y funcionamiento de un sistema. Si llevamos a la salud los tejidos, ellos funcionarán, entonces tendremos ese logro estético que queremos, y no al revés. Cada individuo es una unidad independiente, donde forma y función dependerán de sus condicionantes individuales. Y no olvidarse de que la belleza del ser humano radica en la sonrisa. Ser que no sonríe es feo. El más lindo, si no sonríe, se ve feo. Si está deprimido, la más linda se ve fea. Así que a sonreír y no olvidarse también que quien pone nota final a una rehabilitación estética es el periodonto. Ser amigable, tratar bien a los tejidos pericoronales es el menester de un rehabilitador. Bien, yo creo que con esto estamos bien en la hora. Termino con esto, les dejo un saludo cariñoso. Los invito a ver después, si quieren, las imágenes en YouTube, porque esto queda grabado en el canal de COA Coltene. Y para mí ha sido un gratísimo honor estar con ustedes y espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exposición. Estoy muy gratamente impresionado con esta aventura que ustedes han iniciado. La verdad es que yo no tenía experiencia de una situación igual. Por lo tanto, el desafío es seguir participando, como dicen. Sigo participando, van a contar conmigo en lo futuro. Yo normalmente no soy muy tecnológico, por lo tanto, tengo ciertas reticencias a entrar a este mundo. Sin embargo, me he dado cuenta que es muy necesario, que es muy nutritivo. Y en algo que sí creo es en el mundo integrado. Este es el mundo nuevo. Y hay que sumergirse en esto porque para allá va la micro, ahí vamos a ir todos, y la odontología es una sola, around the world, a través del mundo. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en diferentes partes de nuestro continente y del mundo. Entonces, en ese sentido, yo quiero comprometerme a que cuenten conmigo en el futuro a ver estos e-forum también para opinar con toda la humildad del mundo, y creo que todos podemos hacer de la odontología algo mejor en el futuro si los principales profesores o conferencistas de Latinoamérica están participando. Nos vamos a nutrir todos desde nuestra comodidad del escritorio, viéndolo en una pantalla. Es genial. Yo estoy muy agradecido de haber aceptado esta invitación, de que ustedes me la hayan hecho, y cuenten conmigo en el futuro.